Vamos a abrir las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué definición! Tenemos que tener la mente de Cristo. No sé si la tenemos, pero tenemos que tener la mente de Cristo. El discernimiento. Saben, a veces uno al Señor le puede pedir un montón de cosas. Señor, necesito esto. Señor, necesito un trabajo. Señor, te pido sabiduría. Señor, pero hermano, el discernimiento de espíritus es importante tenerlo. Es importante. Cuando hay espíritu de mentira, el discernimiento me dice, che, acá esto no va. Cuando hay vanidad, el discernimiento da en la tecla y dice, acá hay vanidad. ¿Vieron cuando hay gente que es bocona y dice algo que logró y dice el dicho, el pez por la boca muere? Claro, fue tanta la vanagloria que alguno puso allá arriba que el pez por la boca muere. El discernimiento, que parece algo desapercibido, que uno no lo ve, embellece la vida de la gente. Es más, participamos hace un rato de la Cena del Señor. Uno de los requisitos es que uno discierna para participar que en espíritu es el cuerpo del Señor y que en espíritu es la sangre del Señor. Tiene que haber discernimiento. Si no hay discernimiento, no estoy comiendo un pedazo de pan en sí, no estoy comiendo un poco de pan y bebiendo un poco de vino, estoy teniendo discernimiento que en espíritu es el cuerpo del Señor y es la sangre del Señor. Y que Él dejó esto en memoria hasta que Él venga y tengo que hacerlo sabiendo lo que hago. El discernimiento uno lo pone en práctica en un montón de cosas que lo que me trae es un montón de beneficios a mí y a la iglesia. Entra a la iglesia alguien con una situación determinada y cuando hay discernimiento uno lo puede percibir. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo habla de las lenguas y de las profecías y dice del beneficio de las profecías? Dice, porque ingresará un incrédulo y habrá una palabra profética que dará en el corazón de él y el inconverso se convertirá. Y él habla de la comparación de las lenguas y de la profecía, porque si hablo en lenguas no lo entiende, pero si da una palabra profética y bendice a esa persona se convertirá. Por ejemplo, miren todas las cosas que puede lograr el discernir determinadas situaciones. Alguien me viene con un chisme y yo ya sé que el chisme es pecado. Oh, imagínense, tengo discernimiento y me evita tantos dolores de cabeza. Por ejemplo, quiero que me acompañe en la lectura en el libro de Nehemías, uno de los libros preciosos, tanto el de Esdras como el de Nehemías,
a mí me pueden. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 19. En plena construcción de los muros, dice, y dijo a los nobles, habla de Nehemías, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro. Parece que está hablando de la iglesia y de la obra de Dios. Fíjese, está hablando de Jerusalén y que van a ser reconstruidos los muros. Lo vuelvo a leer y usted piense en la iglesia. Dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Es como si dijera acá. Dije a los ancianos, a los diáconos, a todos los colaboradores y a toda la iglesia. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Sigue diciendo, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, si quiere, dentro de la iglesia. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Unos lejos de otros. Y dice, yo lo subrayé en mi escritura, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Allí donde suene la trompeta, la iglesia se reúne. Allí donde surge una necesidad, la iglesia se reúne. Allí donde surge una inquietud, suena la trompeta y la iglesia se reúne. Hay algo y la iglesia se reúne. Pedimos oración por algo, nos detenemos, oramos y seguimos. Cuando estaban construyendo los muros, ocurría esto. Los nobles, los criados y el pueblo. Dice que estaban a tanta distancia uno de otro que si el enemigo los atacaba, estaban muy lejos. Entonces, si sonaba la trompeta, ahí iba al lugar. Dice Pablo a los Corintios, hablando de las lenguas, no lo quiero sacar de contexto este versículo, pero dice, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para ir a la batalla? Si el sonido de la trompeta es piripipí, piripipí, y digo pi, 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 es otro sonido. Perdonen la trompeta. Pero si la trompeta diere un sonido incierto, nadie se preparará para ir a la batalla, porque si no es un sonido incierto. No es otro sonido. Es un sonido de alabanza, es un sonido de... Pero cuando hay una manera de que suene esa trompeta, nos marca el rumbo de lo que está ocurriendo en la iglesia. Por eso las reuniones de oración no son cualquier cosa. Es el sonido de la trompeta. Nos reunimos porque hay necesidad. Hay necesidad.
Así sea uno, pero nos reunimos porque hay necesidad. Y puedo discernir que hay necesidad. No, me cubre mi hermano. No. ¿Se imagina? Es lo mismo con cada cosa. En el culto es lo mismo. Suena la trompeta, que nos reunimos a tal hora. ¿Para qué? Para exaltar a Dios. No, pero yo siento otra cosa. ¿Qué problema? Para esto se necesita el discernimiento. No, pero discierno otra cosa. Pero estoy yendo contramano. Y no le pasa a ninguno de ustedes. Pasa en la iglesia de Corea, de China y de Inglaterra. Pero, ¿entiende? Es como que el discernimiento me lleva al sonido de la trompeta. Y esto del discernimiento es para todo. Hermano, nos sirve hasta cuando nos encontramos con alguien que no conoce al Señor y nos está diciendo algo, puedo discernir en mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, el natural no percibe las cosas del espíritu. No las percibe, no las percibe, porque es natural. El espiritual las percibe. Y uno va hablando un mismo idioma. Es como cuando tocamos determinados temas, cuando vamos a la iglesia de Tandil o a Bahía Blanca o a donde sea, y vamos a un grupo de 3, 4 hermanos y vamos hablando temas y a veces surgen temas y surgen preguntas y cómo es esto y cómo es aquello y cómo se puede hacer aquello y surgen temas y nos desasnamos. A veces las 2 horas de viaje son 2 horas que no paramos de hablar. Y hablamos un mismo idioma y decimos, qué lindo. A mí me encanta cuando un hermano comenta algo y uno dice, che, pero es lo que venía hablando con el otro hermano y estamos en esa misma línea, estamos en esa misma inquietud, hablamos el mismo idioma, pensamos lo mismo. Estamos teniendo discernimiento en esto. ¡Wow! ¡Wow! Y es un encanto porque eso es estar en el espíritu. Es poder valorar las cosas que tenemos a mano. Es como cuando éramos chiquitos y jugábamos al gallo ciego, se llamaba. Que nos ponían, y había que buscar a alguien y había que manotear a alguien. No veíamos nada y teníamos que tocar a alguien, ver a alguien. Y a veces en la vida espiritual no se puede estar como el gallito. ¿El gallito ciego era? ¿Sí? No se puede estar como el gallito ciego. Puedo jugar ese juego, puedo jugar con los chicos, pero en lo espiritual, nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos. Algo mencioné días pasados, pero no en este aspecto. Cuando Giesi se abren sus ojos espirituales, evidentemente no tenía discernimiento. Estaba el ejército de Dios alrededor de él y él no lo discernía. Está bien, el profeta oró para que se abran sus ojos, pero no lo discernía, ni siquiera lo percibía, ni siquiera su corazón lo percibía, porque hay cosas que nosotros no vemos, pero nuestro corazón la percibe y decimos, está la presencia del Señor, está el Espíritu Santo, no lo veo, pero lo percibo. ¿Le pasa o no? Bueno, Giesi tuvo que orar para que él lo pueda ver y cuando lo vio, algo ocurre en él. Lo mismo ocurre cuando no estaba lloviendo y el rey Acab
Lo buscaba el profeta por todos lados porque hacía 3 años y medio que no llovía y el profeta le dice al criado, andá ya a la loma a ver si ves alguna nube que se vea. El criado fue un cadete de una empresa. Fue a ver, miró, no, nada, andá y volvé 7 veces. Y la última vez le dice, veo la nube como una palma de la mano. No lo podía discernir el chico, el jovencito. Fue y le dijo al profeta, veo esto, y el profeta era lo que ya sabía que iba a ocurrir. Por otro lado, lo que es tener ausencia de paciencia, cuando no sabemos esperar a Dios, no estamos dispuestos a ir 7 veces. Ir y volver, ir y volver. Queremos ir, ver la nube, ya está por llover. Y a veces el Señor nos dice, no, anda 7 veces, 11 veces, 20 veces, pero va a llover. Sabemos cómo terminó esa historia. El rey tuvo que descender rápidamente porque la tormenta se armó en segundos. ¿Por qué es importante tener discernimiento? Nos beneficiamos todos. Tiene un montón de aspectos que son maravillosos y que nos hace hombres y mujeres espirituales. Pero hay un aspecto que todavía no lo toqué y que tiene relación con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos da cosas que son virtuosas, que colaboran al cuerpo de Cristo, a embellecer el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no nos damos cuenta lo que Dios nos ha dado, parece que siempre estamos con las manos vacías, que no tenemos nada, o no nos damos cuenta qué es lo que Dios nos dio por la ausencia del discernimiento. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes lo conocen. Está en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 29. La historia. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Y Jacob prepara ese potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció. Ahora fíjense, era la primogenitura. Cuando pasa el tiempo, y ahí sí ocurre en el tiempo final de Isaac, cuando le va a dar la bendición, se presentan los dos para la bendición, Jacob le gana de mano, la madre le prepara la comida a Jacob y se la trae a su padre. ¿Y qué hace Isaac? Lo bendice a Jacob y lo pone por encima de su hermano. Esaú ahí dice, lo voy a matar a mi hermano. Pero él se la había vendido. Lo había jurado. El juramento era algo serio. Ahí menospreció, se dio cuenta de lo que había hecho, pero lo quería matar a su hermano. ¿Por qué? Porque menospreció lo que Dios le había dado. Y a veces necesitamos de este discernimiento.
No sé lo que el Señor me dio. Yo me he encontrado con gente que tiene una facilidad para hablarle de Cristo a la gente que es impresionante y todavía no saben que es un don que Dios les ha dado. Hay otra gente que tiene una amabilidad permanente. Mire lo que le voy a decir, algo que no tenemos que tener, envidiable, la amabilidad que tienen. Y no se dan cuenta que es algo precioso que Dios les dio. Otros que tienen una voz preciosa y que dicen, y no me animo a cantarle al Señor. Y el Señor les dio ese don, ese talento. El otro que le dio el don que todo lo que estudia, todo lo aprende y no lo aprovecha. Y así sucesivamente en todo. Y todo tiene relación con lo espiritual. No me doy cuenta. Y cuando me cae la ficha, pasaron los años y que no nos pase lo de Esaú, que él sí menospreció lo que Dios le había dado. Era el primogénito. La bendición caía sobre él. Pero la vendió. Y la vendió por un plato de lentejas. Ni más ni menos. Un plato de lentejas. Delicado el tema, ¿no? ¿Qué te dio el Señor? Te dio facilidad para evangelizar. ¿Estás evangelizando? Te dio facilidad para hablar del Señor. Miren, ayer fui a ver a un hermano, al hermano de un hermano de la iglesia en Tandil, que está internado acá en el hospital, y él está inconsciente. Estuvimos orando con el hermano por su hermano en el hospital. Se empezó a mover, empezó a abrir los ojos. Pero yo no veo la hora que él esté consciente para ir a predicarle a Cristo porque no tiene al Señor. ¿Nos damos cuenta de la seriedad de la situación? Alguien que puede partir, puede morir. Yo sé que está en las manos del Señor. Yo sé que los planes del Señor puede utilizar una enfermera, pero algo acá me impacta y me dice que despierte para predicarle a Cristo. Bueno, eso se llama discernimiento. Ah, no, pero en tu espíritu te dice, dejo todo lo que estoy haciendo, me voy a ir a terapia, porque hay que predicarle a Cristo. Bueno, hay gente que tiene esto. Es un don, hermano, es un don. A veces no nos damos cuenta y el mismo apóstol Pablo dice, bueno, reciban los mejores dones. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué don querés? El don de sanidad. Parece que fuera el don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y nos olvidamos de todo lo demás, que es precioso, que embellecen nuestra vida y que embellecen la iglesia y que son necesarias para el funcionamiento de la iglesia de Cristo y el crecimiento de la iglesia. A veces la plataforma parece como que seduce. Algunos dicen, me encantaría cantar, me encantaría dirigir cultos. Parece que fuera solo eso. Y no es solo eso. Eso es importante, importantísimo. Embellecen las vidas, las embellecen. Tiene relación con la gloria a Dios, tiene relación con la gloria a Dios. Pero hay tantas cosas preciosas. ¿Cómo está nuestro discernimiento? ¿Cómo está? Algo me tiene
algo me tiene que hacer ruido. Algo me tiene que movilizar. Vuelvo a decir lo de Nehemías. Dice, estaban distantes unos de otros. Mire si alguno en aquel entonces hubiera dicho, no, suena la trompeta, pero no siento que tengo que ir. Pero está sonando la trompeta. Decía Nehemías, donde suene la trompeta, vayamos. Dejamos lo que estamos haciendo y vamos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo. Estamos construyendo. Miren, yo siempre digo que en aquellos años muchos de nosotros fuimos enseñados de una manera que yo agradezco a mis pastores, pero nos enseñaban y te decían, mira, cuando llega el momento del horario de culto, está sonando la trompeta. Dejé todo, porque está sonando la trompeta. ¿Me entiende? Dígame que sí, me quedo tranquilo y ya termino y me voy. Pero está sonando la trompeta. Surge algo, suena la trompeta. Yo cada sábado que tengo que ir, cuando voy a Tandil o cuando voy a Bahía Blanca, para mí suena la trompeta. No, pero está la semifinal de la liga profesional. Sonó la trompeta. Si sonó la trompeta, no hay liga profesional de nada, porque sonó la trompeta. Y donde suena la trompeta, la iglesia tiene que estar. Estaban lejos unos de otros. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reúnanse con nosotros. Y dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Esto es el brochecito de oro. Porque yo solo estoy yendo, solo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero el que pelea la batalla es Él. Y el que te da la victoria, y el que nos da la victoria en la iglesia, es Dios. Y ahí en más, ahí terminó todo. Así como pelea y es Él, y la guerra es de Él, necesitamos discernimiento. Y necesitamos mucho discernimiento para poder percibir las cosas del Espíritu. Va por este camino y nos damos cuenta que va por este camino. Miren, cuando Elías, y ya termino, cuando Elías iba a ascender a la presencia de Dios, de hecho ascendió, fue llevado en carros de fuego, Eliseo no se quería apartar de él. Y le dice, quédate acá, porque y Eliseo le dijo, no, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Iba a otro lugar y Elías le dice a Eliseo, quédate acá, no te voy a dejar. Y en cada lugar, en cada ciudad donde iban, salían los profetas y le decían a Eliseo, ¿sabés que hoy lo toman a tu Señor? Sí, callado. Iban a otra ciudad y venían los profetas de otro lugar. ¿Viste que hoy lo llevan al profeta Elías? Sí, callado. ¿Por qué todos lo sabían? Porque había discernimiento de espíritu. Había algo acá. Ya estaba. Ya corría. Ya no era una cuestión de rumor. No era una cuestión de chisme. Era una cuestión de lo que ocurría acá. La iglesia, hasta que el Señor venga, hay dos cosas, y termino. Está edificando las murallas y está en guerra. Estar en guerra no implica olvidarnos del Señor, todo lo contrario, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Pero sí tenemos que estar listos y preparados. Cuando uno ve, y termino, en Nehemías, dice que se quitaban la ropa solo para bañarse. Y le digo otra cosa, no se bañaban todos los días.
no se quitaban la ropa, estaban en pie de guerra y animándolos. Como pastor estoy feliz que un día miércoles como hoy, día miércoles, y tan frío, ustedes tienen el discernimiento intacto, porque saben lo que es de Dios, porque no vienen a honrar a ningún pastor, ustedes vienen a glorificar el nombre de Dios igual que yo. Vengo a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sonó la trompeta. Estoy feliz que estés, estoy feliz de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y si hay algo que no lo estás percibiendo en tu propia vida o crees que estás con las manos vacías, que el Señor termine de abrir los ojos, tus ojos, para que veas todo lo que Él depositó en tu vida. Amén. Amén.